El día de hoy veremos la estructura del poder público, que nos lleva a ver de una forma muy aplicada para personajes que están estudiando contaduría, que están estudiando administración de negocios internacionales, secretariado ejecutivo, es decir, de una forma pronto sonará vulgar, pero muy por encima, porque pues esto tendría un trabajo casi que de un semestre, pero veremos por encima las ramas del poder público y veremos temas como ¿a qué llamamos poder público? ¿Qué es el poder público? ¿Cómo se creó el poder público? ¿Quiénes lo componen? ¿Y cuál es la función de cada uno de ellos? Ahora, en ese orden de ideas, empezaremos analizando ¿a qué llamamos poder público? Pero pues antes de eso deberíamos tener una clara idea desde nuestra constitución de dónde nace, de dónde emana el poder público. Entonces, si ustedes consultan su Constitución Política Nacional, en el artículo 3 van a encontrar que la Constitución versa así: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Ojo, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Es decir, el poder público, toda esta organización estatal, emana de la facultad que le otorga al pueblo para que represente al mismo. ¿Qué es el poder público? Según la definición anterior, podemos decir que el poder público es la facultad ejercida por representantes y funcionarios públicos para administrar la organización estatal de un estado o nación. Ahora, debemos recordar que este emana del pueblo. El pueblo es el que les otorga la facultad de administrar la organización estatal de un estado, de un país, de una nación, etc. ¿Cómo nace el poder público? Por allá en 1933 el concepto es errado decir que nace, realmente el concepto es acoge. Colombia acoge el sistema del poder público, ya se venía dando, pero Colombia lo acoge, la ratifica, lo norma. En 1945 lo establece, todavía estaba vivo Jorge Eliezer Gaitán, y en 1991 lo blinda, lo fortalece y le especifica al poder público que él está facultado por el pueblo. Es decir, el pueblo le otorgó la capacidad, la facultad, la legitimación de ejercer el poder público, la organización estatal. Como ustedes pueden ver en la diapositiva hay 3 arbolitos, porque resulta que son los 3 árboles de sabiduría que encarnan esa facultad entregada por el pueblo, esa confianza. Entonces ya se podrán ir imaginando ustedes cuáles son aquellos 3 arbolitos. La primera es la ejecutiva, la segunda es la legislativa y la tercera es la judicial. Por eso en Colombia se dice que hay una división de los poderes, es decir, un principio constitucional casi que internacional en los estados democráticos es el principio de la separación de los poderes. Entonces, para podernos aproximar al conocimiento de la estructura del poder público en Colombia, debemos, primero que todo, acudir a algunos principios que están en la base de la organización de cualquier estado. En ese orden de ideas nos referimos al principio de la separación de poderes, como se los venía comentando, a la disyuntiva entre Estado federal o Estado unitario, como principales formas de organización estatal,
a los conceptos de centralización, desconcentración y descentralización, que los veremos más adelante, al principio de la centralización política y descentralización administrativa, y al concepto de personas jurídicas públicas. ¿Qué debemos decir? Que en relación con estos temas haremos referencia a los conceptos fundamentales, al mismo tiempo que nos aproximaremos a las principales expresiones de su aplicación en Colombia. Ahora, empecemos a grosso modo a dar unos breves ejemplos y a definir más o menos sus funciones. La rama ejecutiva ejecuta, como muy bien se llama, ejecuta los planes de gobierno con los cuales convencieron al pueblo para que éste les otorgara la representación. Tenemos como primer mandatario y como mandatario por excelencia a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, con funciones de ejecutar su plan de gobierno, de administrar su comité de gobierno, su gabinete de gobierno. Tenemos también a Angelino Garzón. No vamos a concentrarnos en las funciones porque ese ya en su momento será otro tema, pero a grosso modo diremos algunas cosas. Angelino Garzón, vicepresidente, que por cierto hay que decirlo, cabe decirlo que Angelino Garzón en un país democrático como Colombia es una ficha supremamente importante para la rama ejecutiva, porque si usted está pendiente de las noticias se habrá dado cuenta que él no todo el tiempo está de acuerdo con el presidente, y eso se llama democracia. Tenemos al Germán Vargas Lleras, que hace poco renunció, pero pues para nuestra diapositiva hace un ejemplo valedero, que es el ministro de Vivienda, encargado de este nuevo ministerio creado en este gobierno, encargado de cumplir con ese mínimo vital, que lo veremos más adelante como principio constitucional fundamental, mínimo vital habitacional, que es otorgar viviendas desde 0 pesos a los estratos 0, 1 y 2. Álvaro Cruz Vargas es un ejemplo de la rama ejecutiva en el sentido de que es el gobernador de Cundinamarca. Ahora él está encargado de toda la entidad territorial de Cundinamarca con su autonomía y su presupuesto. Y tenemos por último a un ejemplo vivo de la democracia, del principio de justicia constitucional colombiano, en el sentido de que es una justicia restaurativa y no retributiva. Decía Gandhi que la justicia retributiva era ojo por ojo y diente por diente, así todo el mundo iba a quedar ciego y sin dientes en la boca si seguíamos ese tipo de justicia. En ese sentido, la justicia en Colombia es restaurativa, y ahí está Gustavo Petro Urrego, que fue ex militante del M-19 y que pagó su condena y que ha salido totalmente restaurado, ya que ha sido senador y ahora es alcalde de Bogotá, el segundo mandato más importante del país, que fue otorgado por la ciudadanía de Bogotá. A grosso modo, estos son unos ejemplos de la rama ejecutiva. Ahí tenemos al presidente Juan Manuel Santos. Ahora, rama legislativa. ¿Por qué legislativa? Porque son los que se encargan de crear las leyes. Son los llamados presidentes de la ley en la democracia, los padres de la patria. Como podemos ver, el Congreso de la República, el Senado de la República, que es obviamente el Congreso, y la Cámara de Representantes. A eso hace parte la rama legislativa. Ahora, la rama judicial, que desde mi punto de vista humilde es la más importante,
Esta rama judicial contiene altas cortes, Fiscalía General, que las altas cortes son elegidas por el Senado. La Fiscalía, usted sabe que el presidente envía una terna y es la Corte Suprema de Justicia la que de esa terna elige al fiscal general de la Nación. Tenemos el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema. ¿Cuáles serán las altas cortes? Las altas cortes son la Corte Constitucional, que está encargada de concentrarse en el control constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de todo el ordenamiento jurídico cuando de alguna forma llega hasta esa instancia, cuando no en los juzgados jurisdiccionales o en los juzgados supremos se alcanza a resolver el conflicto jurídico, sube hasta la Corte Suprema de Justicia. Y tenemos el Consejo de Estado. Aquí vemos al fiscal general de la Nación en tiempos pasados, que era el señor Iguarán. Aquí tenemos el Consejo Superior de la Judicatura. Aquí tenemos a la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, esas son las ramas del poder público. La rama ejecutiva, que administra los asuntos del Estado; la rama legislativa, que hace las leyes y reforma la Constitución bajo actos legislativos; y tenemos la rama judicial, que da cumplimiento a las leyes y aplica las sanciones correspondientes a ese incumplimiento. Por último, sería muy bueno que leyeran aparte de la Constitución, que dice: es deber de cada uno de nosotros respetar y hacer respetar en mayor medida de que podamos estas normas, porque si son aplicadas con moral y ética, seguramente la Constitución política podrá cumplir su cometido y su función. Muchas gracias.